Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. Argentina, 1995. Un piloto está por aterrizar un gran avión de línea con 130 pasajeros cuando ve un ovni que pone en riesgo el vuelo y lo obliga a abortar el aterrizaje. Cerca de él, un piloto militar que se aproxima al mismo aeropuerto ve el incidente desde el aire. México, 1983. 4 pilotos e ingenieros son testigos de un ovni que les ilumina la cabina del avión. Chile, 1997. Un piloto militar, un piloto civil y la torre de control detectan un ovni que los obliga a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión en pleno vuelo. El incidente es tan serio que se crea un organismo oficial dedicado a investigar el fenómeno, lo que termina destapando toda una serie de anomalías. México, 1994. Un controlador aéreo de uno de los aeropuertos más grandes de la región cambia su punto de vista sobre el fenómeno luego de que un avión colisionara con un ovni. El fenómeno es visto desde aire y desde tierra. La cantidad de casos ovnis vistos por personal de aeronáutica civil y militar, presenciados desde aviones y torres de control, se multiplica día a día. El misterio en torno a estos incidentes es tan grande como el fenómeno en sí mismo. Sin embargo, estos casos aportan una visión insuperable de estas manifestaciones. Se trata de testigos privilegiados que saben observar los cielos y permiten tener un acercamiento único a este fenómeno. ¿Por qué existen tantos casos? ¿Por qué muchos de los involucrados en estos incidentes temen contar sus experiencias? Los incidentes que implican ovnis y aviones presentan una serie de variables muy importantes y fascinantes. Testigos calificados, registros de evidencia por aparatos específicos para detectar objetos que vuelan e investigaciones oficiales que no siempre salen a la luz. Pero sobre todo, ¿ponen en riesgo los vuelos? ¿Existen más reportes de pilotos que ven luces y objetos que no pueden identificar? Sí, porque ahora hay más testigos en el cielo con mejores y más claros puntos de ventaja. Sabemos que está presente afuera y adentro del espacio aéreo controlado. Incluso se han visto saliendo del mar. Hay algunos países en Europa y en Asia que dicen de que ha afectado las operaciones aéreas. Entonces, por eso es que es importante que nosotros sepamos de qué se trata. Nadie sabe qué es el fenómeno del ovni. Estos gobiernos saben que su espacio aéreo está siendo violado por aeronaves, que ellos no pueden controlar, no pueden saber cuándo aparecerán y cuándo se irán. No tienen el poder de hacer nada al respecto. Eso no es algo que un gobierno quiera admitirle a sus ciudadanos, que no tiene el control de su espacio aéreo. Este fenómeno te golpea, te insulta en cuanto a la actitud de sapiencia que debes tener como profesional de la aviación y te tienes que hacer preguntas forzosas. Y ahí es cuando te das cuenta que esto es un peligro. Cuando hablas con pilotos en los salones de tripulación, en especial los exmilitares, todos tienen historias para contar. Diría que todos, quizás el 80%, han visto algo, pero no se lo han dicho a nadie. El fenómeno yo creo que hay que estudiarlo toda vez que pueda interferir en una operación aérea. Pero me da la impresión que toman los resguardos para que justamente nosotros podamos verlo sin interferir en nuestra operación aérea. El no controlarlo, el riesgo se incrementa. Entonces yo vuelo, pero hay objetos en mi ruta de vuelo que nadie tiene control, dominio sobre ellos, es un albur, ¿no? Nosotros hacíamos con el avión, le prendíamos y apagamos las luces. Con el ovni. Y él reduce el ancho de la luz y se queda una luz chatita y fina. Ojalá que no tengan un incidente con este tipo de objetos que vuelan por donde yo estoy pasando.
Todos los controladores de tránsito aéreo, por su profesión, han tenido quizás más de alguna situación digna de mencionar. Me he dado cuenta que siempre los ovnis han estado al lado de la aviación, tanto civil como militar en México. Si la gente se diera cuenta de que los ovnis vuelan alrededor nuestro todo el tiempo y que no podemos hacer nada, habría menos personas asustadas. Enrique Colbeck Vergara es un controlador aéreo mexicano que tiene más de 30 años de trabajo en el área. Sin embargo, fue a partir de una experiencia donde un avión colisionó con un ovni cuando él cambió para siempre su mirada respecto del fenómeno que los ciudadanos mexicanos denuncian casi diariamente, abordándolo desde un enfoque de seguridad aérea. Yo antes no le ponía atención al fenómeno, lo veía muy ajeno, como normalmente hacemos los humanos, y hasta que te pasa algo que te hace recapacitar. Enrique Colbeck Vergara es controlador de tránsito aéreo en uno de los aeropuertos más grandes y de mayor tránsito del mundo. En aquel entonces yo controlaba una aeronave que volaba de Guadalajara en vuelo doméstico a México, era un DC-9, y media hora antes de que esta aeronave llegara al área terminal de México, había habido reportes vía teléfono de varias personas que estaban viendo un objeto que estaba sobrevolando un edificio. Un investigador del fenómeno OVNI también obtuvo esta información y decidió subir a una terraza cercana para intentar captar el OVNI con su cámara. No vi absolutamente nada. Hasta las 8 o 9 de la noche, en el transcurso de la noche, pude ver un objeto arriba del Hotel de México. Era un objeto luminoso. Los únicos que no sabíamos de él éramos nosotros. El capitán Raimundo Cervantes Ruano se aproximaba en un avión DC-9 y no había visto las luces que sobrevolaban el lugar. Hago toda mi aproximación para aterrizar y ordeno tren abajo. En el transcurso de que el tren va bajando, yo siento un impacto debajo de la cabina y me imagino que probablemente reventó una llanta o algo sucedió con el tren de nariz. Se declara en emergencia porque al parecer él piensa que le golpeó un helicóptero de estos de información que andan sobrevolando la Ciudad de México. A alguien le informa al capitán que tiene contacto con la torre para saber a qué le pegó, cosa que nosotros no sabíamos, pero alguien hace el enlace y entonces comunico con el capitán. Y en ese intervalo entre que había comunicación de los servicios de esta empresa con nosotros, nos hablan al centro para informarnos que había personas que habían visto que una aeronave le había pegado una luz y que la había desaparecido. Yo me alcancé a ver 2 ecos primarios que no les di importancia porque podían ser tráficos de baja altura en el área de Toluca, en el aeropuerto de Toluca. Así como aparecieron esos ecos, desaparecen. Pero lo extraordinario es lo que ya se había reportado anteriormente y es lo que todo mundo supone en el área en la que yo trabajaba le había pegado a algo. Y todos nos empezamos a preocupar. Yo no vi nada. No vi nada porque en ese momento en que yo hago el viraje, tengo que bajar mi vista hacia mis instrumentos, hacer mis ajustes. Y el avión viene volando con piloto automático. Entonces, a lo del impacto yo tenía mi visión en mis instrumentos, no estaba volteando. La verdad me asusté porque yo tenía el control de esa aeronave. El capitán me comunica su inquietud y dice, ¿a qué fue lo que chocó con nosotros? Yo ya le comento de que de tránsito aéreo no teníamos nada, afortunadamente, que no sabíamos que le hubiera pegado a ninguna antena, algún helicóptero o algo por el estilo. Me declaro en emergencia y le avisamos a la torre de control que vamos a sobrevolar la pista a una altura promedio de 30-50 metros con el tren abajo. La experiencia de 1994 cambiaría para siempre la opinión de Colbeck sobre su trabajo. ¿Qué ocurrió la noche de julio de 1994? ¿Contra qué impactó el avión? ¿Qué registraron las cámaras? ¿Y los peritajes de la aeronave? En los aeropuertos civiles y militares, los pilotos y controladores aéreos denuncian incidentes para los que no tienen ninguna explicación. A partir de sus testimonios, se han creado organismos dedicados a investigar el fenómeno OVNI. ¿Qué los motiva a estudiarlos? ¿Los pilotos y controladores son testigos calificados? ¿Por qué? Los informes de pilotos, para nosotros, de ingenieros, de controladores de tráfico aéreo, de mecánicos o de tripulantes, son tan importantes porque son personas que están entrenadas para ver el cielo, para entender el fenómeno atmosférico. Conocen algo de física, de meteorología, por lo tanto es bastante difícil que podamos decir se pasa algún fenómeno natural como un ovni. Por eso que los pilotos son para nosotros testigos clave.
Cientos de pilotos están en el aire en conjunto las 24 horas del día, alrededor del mundo. Están entrenados. Las personas, generalmente, confiamos en su buen juicio. Un operador de radar, si manifiesta algo así, no tiene que ser investigado porque se toma por cierto. De hecho, porque son personas que están evaluadas constantemente, son personas que están calificadas en todo sentido, son confiables. Hay gente entrenada que tiene además la capacidad de poder discernir en pocos segundos si un tipo de aeronave es conocida. Por lo tanto, cuando un piloto hace una denuncia, ya sea por frecuencia o posteriormente es un informe, es porque descartó todas las posibilidades de tanto aeronaves como fenómenos que él conozca. En la noche del 28 de julio de 1994, un ovni fue visto cerca del aeropuerto de Benito Juárez en la Ciudad de México. Enrique Colbeck Vergara estaba a cargo del control aéreo cuando se produjo el incidente. El piloto, Raimundo Cervantes Ruano, al mando de un avión DC-9, se encontraba realizando las maniobras de aterrizaje cuando sintió un impacto en la nave y decidió declarar el vuelo en emergencia. Esta aeronave se va a hacer pasos bajos para que le observen el tren. Aparentemente todo estaba normal. Finalmente inicia su aproximación. Entonces iba a ser un aterrizaje normal y si era necesario ya les avisaría yo para que hagan una evacuación de pasajeros. El impacto que había sentido el avión forzó al capitán a realizar un aterrizaje de emergencia que sin embargo resultó exitoso. Empezaron a revisar y una de las líneas de hidráulico aparece con un corte como si hubiera sido con una cuchilla. Pero cortado de una forma simétrica, totalmente, ¿no? Entonces mantenimiento y yo, pues estábamos como diciendo, ¿qué pasó aquí, no? Efectivamente, al momento de aterrizar el DC-9 había sido golpeado por un objeto volador no identificado y que puso en riesgo pues tanto a la tripulación, a los sobrecargos, como a todos los pasajeros que volaban en ese avión. Los investigadores recordaron el fenómeno ovni que había estado presente en el edificio del World Trade Center desde varias horas antes y cuando el avión estaba en plena maniobra de aterrizaje. Quienes platican con nosotros nos hacen mención de que ahí estaba volando algo que mucha gente vio y que además filmó y que nosotros no teníamos contacto visual con él, tampoco contacto radar. Esto tiene una explicación lógica. Cuando una aeronave o un móvil que está volando hace estático, se mantiene sin movimiento, pues la misma computadora, el eliminador de ecos fijos, lo elimina porque lo supone una montaña, un edificio, etcétera, ¿no? Si no fue un helicóptero ni una antena, ¿contra qué podría haber impactado el avión que comandaba Raimundo Cervantes Ruano? Llegamos a una conclusión de que probablemente fue un choque de energías, no un choque físico, como cuando se da un toque con una persona, ¿no? La energía del ovni con la energía del avión y fue lo que nosotros sentimos como impacto. Y queda el misterio de con qué pegó este aparato, porque de que pegó con algo, eso es un hecho. El fenómeno ovni es una realidad en muchas de las operaciones aéreas. Pero esta clase de incidentes ¿pone en riesgo a los vuelos? El riesgo es la posibilidad de que esta aeronave se hubiera ido a tierra, y más por un fenómeno no conocido y reconocido en mi país, pues haría suponer cualquier cosa menos que un objeto extraño hubiera chocado con una aeronave y lo hubiera tirado. Ahí la condición de responsabilidad del controlador o de los controladores involucrados con el vuelo hubiera crecido muchísimo. Colbeck comenzó a darse cuenta de que los ovnis representaban un riesgo para los vuelos, una idea que comparten en organismos oficiales. El Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFAA, es un organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil y que fue creado a fines del año 1997. Cuya misión es recopilar y analizar todos los informes o antecedentes que tengan que ver con fenómenos aéreos anómalos, ¿no? Y que lleguen, digamos, a este estamento para investigarlo y posteriormente realizar un informe al respecto que queda a libre disposición para que cualquiera lo pueda ver. ¿Cuántos de estos casos se tratan realmente de objetos no identificados? Hasta este momento hay 70 casos. En 500.000 operaciones aéreas, estamos hablando de un caso cada 6.000 vuelos. Eso es el 0,01%. Entonces el nivel de probabilidad es bajísimo.
al año podríamos tener 1 o 2 situaciones que requieren de algún grado de investigación o análisis. No sabemos cuáles son las consecuencias si uno de estos fenómenos choca una aeronave en vuelo. Es decir, podemos claramente hablar de un accidente con víctimas fatales. Entonces, si hablamos de severidad, puede ser gravísimo. El fenómeno aéreo anómalo es real. La misión específica nuestra es ver si esto podría afectar las operaciones aéreas. En la actualidad el CEFA tiene alrededor de 300 casos, de los cuales un 5% no tiene una explicación lógica ni racional, por lo tanto pasa a ser un fenómeno aéreo no identificado. La estructura militar aplicada a la investigación de los casos permite que los especialistas y científicos puedan tener un estricto control y manejo de las denuncias. Dentro de los 32 millones de kilómetros cuadrados que controla la Dirección de Aeronáutica Civil, nosotros sabemos exactamente las conversaciones que hay entre los pilotos y los centros de control. Y los pilotos reportan cosas que ven. Cualquier situación que sea reportada, ya sea por nuestros controladores o por los usuarios pilotos, de inmediato es informado a CEFA y sigue el procedimiento habitual. En 1997, ocurrió un extraño fenómeno en Arica, Chile, que fue presenciado por testigos civiles desde tierra. Arica tuvo varios reportes los últimos días de marzo del año 97. Estábamos hablando del 30 y 31. Y este caso ocurre el 2 de abril, ya con un avión militar. Un piloto aproximando al aeropuerto de Arica, un avión militar, entonces ve unas luces y eso queda grabado perfectamente y tiene un comportamiento bastante irregular y que podríamos decir que ahí sucedió algo. Yo me encontraba haciendo instrucción esa noche a un alumno. Dentro de los primeros 20 minutos no hubo nada especial. Yo diría que después de la media hora fue cuando yo tuve el primer avistamiento. Mientras íbamos los virajes hacia el sector poniente de la ciudad, en la parte más oscura, no hacia el sector de las luces de la ciudad. El piloto le pidió al mecánico y al alumno que lo acompañaban en la cabina que le prestaran atención a lo que veían. En la tercera vuelta es cuando me llama el controlador. Él me dice si yo tenía a la vista algún objeto extraño, toda vez que había recibido varios llamados telefónicos de la ciudad, contando que estaban viendo un objeto extraño volando por sobre la ciudad y hacia el mar. Cuando él me consulta, yo inicialmente contesto en forma negativa, no obstante que lo había visto. Pero cuando él me dice que lo llamaron por teléfono desde la ciudad, siento una suerte de concordancia con la gente que estaba llamando desde Arica. Ahora tengo un objeto aproximadamente a las 3 de mi posición. Estimo yo una luz que está un poco más arriba de las últimas luces que tengo hacia el este. ¿Recibo muy bien el tipo de luz? Y cuando él me consulta, yo le pierdo la vista y cruza por la proa del avión, no sé qué distancia, pero siempre iluminado hacia el poniente, hacia el oeste. Siempre se mantuvo por sobre las últimas luces de la ciudad. Justamente por eso es que yo lo tenía siempre en contacto, nunca se confundió con las luces de la ciudad. Y más aún cuando giraba en forma veloz hacia el oeste, era mucho más fácil de mantenerlo a la vista. La verdad es que lo único que se puede ver es el traslado rápido de sur a norte y posteriormente de norte a sur. Y este fenómeno se mantuvo mucho rato, yo diría sobre los 30 minutos, o sea, no fue cosa de que fue 3-4 minutos, siempre fue un color ámbar, amarillo, con desplazamiento de distinta dirección a distinta velocidad, pero lo que más me llamó la atención fue la velocidad. Se descartaron todas las posibilidades, en el sentido que no era un fenómeno astronómico, no era un fenómeno meteorológico, no era otro tipo de aeronave. Estaba en el este, menos de un segundo después estaba totalmente corrida hacia el oeste. Yo no sé qué velocidad podrá tener. Yo no conozco un medio aéreo que se pueda desplazar a esa velocidad. Nunca he visto eso. El episodio de Arica causó impresión en el piloto Sergio Werner, quien todavía permanece sin una respuesta. Él sabía que estábamos ahí. Éramos los únicos. Nadie más estaba volando aquella noche. No habían vuelos comerciales, por lo menos en ese momento. Y toda vez que tú vuelas de noche, estás con las luces de navegación puestas, el beacon, entonces es fácil ver. Yo creo que ellos nos veían. Y mantenían la separación de seguridad con respecto a nosotros. El caso Arica permanece rodeado de un profundo misterio. Sin embargo,
No es el único caso similar en el que investigadores y testigos calificados no poseen ninguna explicación. El incidente ocurrido en Arica en 1997 probó la realidad del fenómeno y obligó a las autoridades de Chile a tomar una decisión inesperada. La Dirección Aeronáutica realizó una declaración indicando de que efectivamente personal aeronáutico y gente de la ciudad había visto un fenómeno bastante extraño, que no tenía relación con ninguna actividad aérea en esa hora y que se estaban realizando las investigaciones del caso. Pasaron los meses y la Dirección de Aeronáutica decidió entonces empezar a investigar esto, y así es como a finales del año 97 se creó el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. A partir del trabajo de la CFAA, otros pilotos y controladores se han animado a contar sus experiencias y a presentar evidencias de fenómenos OVNI, revelando que el hecho ocurre desde hace décadas. ¿Qué descubrieron las autoridades? ¿Qué ocurre en los cielos del continente? ¿El fenómeno OVNI es un riesgo real para los vuelos? ¿Qué hay detrás de estos incidentes? Muchos pilotos del mundo son testigos de los casos de ovnis más espectaculares. Ellos poseen la experiencia y el entrenamiento necesarios para distinguir un fenómeno explicable de uno que no lo es. Sin embargo, ¿qué tan habitual es la ocurrencia de estos fenómenos? ¿Y qué ocurre con los testigos que se animan a hablar de un tema tan polémico? Muchos expertos no hablan sobre estos temas por el simple miedo a ser ridiculizados y perder su trabajo, porque eso ya ha pasado. Desafortunadamente existen muy pocos pilotos en el mundo dispuestos a arriesgar su credibilidad y su carrera por este tema, y eso es una lástima. La mayoría de ellos, junto con el público, no tienen tiempo para estudiar cuántas pruebas ha habido a lo largo de los años, todo lo que estuvo sucediendo. El que es un piloto sabe que lo que dice tiene que estar bien refrendado, porque puedes poner en peligro tu misma integridad laboral, ¿no? Con cada compañero que volaba le tocaba el tema o salía el tema, y muchos me platicaban sus experiencias. Por muchos años los pilotos fueron estigmatizados de que el que denunciaba un fenómeno aéreo anómalo simplemente hacía el ridículo. Obviamente tuve que tener algún tipo de prueba, y no hablo solamente de las típicas luces que pasan volando. Algo más me permitió o me mantuvo todos estos años arriesgando mi carrera. La ufología aeronáutica trabaja en función del riesgo que significan estos eventos o estos fenómenos. Uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado de vencer ese prejuicio. Damos continuamente conferencias para crear conciencia de que se atrevan a hablar y se atrevan a decir lo que ven. La denuncia que realizan pilotos y controladores aéreos sobre fenómenos OVNI que ocurren alrededor de los vuelos civiles y militares se ha vuelto tan real que muchos países han creado organismos oficiales que los investigan. ¿Qué surca el espacio aéreo de la región? ¿Nuestro control sobre el espacio aéreo es precario? ¿Qué hay detrás de estos casos? ¿A qué conclusiones ha llegado la CFAA? El caso Pelícano es uno de los más importantes que ha investigado el organismo oficial y que, sin embargo, todavía carece de una explicación sobre lo que ha ocurrido. El caso Pelícano es un caso que sucedió el año 79. Son 3 aviones que son los protagonistas principales en este caso. Hay 2 aviones de aerolínea comercial y otro avión que pertenece a la Armada. Distanciadas por más de 200 millas náuticas, advierten al mismo tiempo similares condiciones en relación a una luz que se les cruza. Santiago Principal 521. Prosiga. Señor, nos figuró un tráfico hace un par de segundos de oeste a este. Recibido. ¿Y esa información es proveniente del TICA o visual? No, lo vimos claramente. Y efectivamente dice, es una luz que se aleja y se acerca. El piloto está mirando hacia afuera y está diciendo lo que está viendo. Pero al mismo tiempo, el otro piloto del segundo avión comercial también percibe el fenómeno. Sí, afirmativo, el 169 también lo tuvo a la vista. Al parecer fue un elemento que ingresó a la atmósfera. Recibido. La denuncia más importante la hace Alfa Pelícano, que es una aeronave de la Armada de Chile. ¿Qué hago, Alfa Pelícano?
Alfa Pelícano, prosiga. Pasó tráfico con rumbo norte de Nivel y Lo singular de esta situación es que este fenómeno se produce simultáneamente, los observadores lo aprecian simultáneamente, sin embargo había una distancia de más de 300 kilómetros. Esa noche, los 3 pilotos vieron lo mismo y se comunicaron con la torre de control, cada uno en una frecuencia diferente sin escucharse entre sí. De torre de control, se informó que no tenían ningún tránsito extra en la zona y que no existían lecturas extrañas en los radares. ¿Cómo se puede establecer si el caso no fue un error? ¿Qué ocurrió esa noche? Uno de ellos le dicen que le podría usted calcular, digamos, a esa luz que se aleja y se acerca la velocidad. Sí, dice 15.000 pies en 3 segundos. 15.000 pies en 3 segundos, una velocidad vertical es esto. En el audio se nota cuando el piloto exactamente describe de que lo que pasó debajo de su aeronave no puede explicar lo que es. Estamos frente a un fenómeno aéreo no identificado. El gobierno chileno dedica recursos para que especialistas de todas las ramas investiguen los casos de fenómenos aéreos anómalos. Ellos mismos reconocen que del 100% de los casos que investigan, no logran explicar el 3%. ¿Qué hay detrás de los casos no explicados? Hay casos puntuales donde pilotos han tenido que hacer maniobras para evadir una inminente colisión con uno de estos fenómenos u objetos. Y eso significa, desde el punto de vista de severidad, algo gravísimo. El fenómeno es tremendamente complejo, carece de un patrón común. No tenemos idea en cuanto a velocidades que aparentemente algunos de estos fenómenos tienen. A veces aparecen y son vistos bajo el ojo humano y no son vistos por el radar. Otras veces al revés, se ven en el radar y no se ven en el ojo humano. Y otras veces es un fenómeno conjunto que se ve en ambos casos. A partir de la creación de la CFAA, los pilotos y controladores aéreos de Chile comenzaron a denunciar los avistamientos de los fenómenos ovnis de los que son testigos. En 2011, se produjo el incidente que fue conocido como Punta Arenas, que dejó perplejos a los investigadores. Ellos lo resaltan como uno de los casos más importantes que ha estudiado el organismo oficial. Está la denuncia de un tráfico que en primera instancia no se observa en el radar. Y posteriormente viene un segundo tráfico desde Puerto Williams hacia Punta Arenas y el radar del centro de control tiene presentación del fenómeno denunciado 20 minutos antes. El radar primario capta la señal, le manda una advertencia al piloto, le dice tiene un tráfico a las 12, o sea, enfrente, 4 millas. 4 millas a la velocidad que vuelan los aviones es muy poco tiempo, es decir, casi 1 minuto y medio perfectamente lo puede haber chocado. A partir del reporte del piloto, la torre de control decidió monitorear el hecho desde el radar. Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario a las 12, 4 millas, evolucionando en el sector intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. ¿Qué detectó el radar? ¿Podría tratarse de una falla o un desperfecto técnico? Este objeto tenía una forma como una nube, tipo nube lenticular, y que se desplazaba en dirección contraria hacia el viento, a muy rápida velocidad. La señal no rebota en las nubes, sino que rebota en algo que sea tangible. Bueno, ahí el radar lo captó. Ahí tenemos un caso donde también un piloto tiene que hacer una acción evasiva para no chocar o estar muy próximo a algo que se encuentra a las 12 de su posición, al mismo nivel, y que no se sabe lo que es. El incidente de Punta Arenas es uno de los pocos que parecen no tener una explicación científica según lo admiten las propias autoridades. Pero, ¿qué hay detrás de este tipo de episodios? En este caso nosotros podríamos decir de que se podría tratar de un objeto volador no identificado. Los vuelos civiles y militares parecen vulnerables, aunque los organismos oficiales no aparentan tener una respuesta definitiva al respecto. En 1995, Jorge Polanco, un piloto civil argentino, fue testigo de un evento ovni que fue corroborado desde tierra por la torre de control y desde aire por el piloto militar Sipusak, quien a bordo de un avión de gendarmería vio el desarrollo de los hechos. Ese día el vuelo era Aeroparque, ciudad de Bariloche. Íbamos con alrededor de 130 pasajeros. Cuando Jorge Polanco se acercaba a su destino, tomó conocimiento de que había algunos incidentes en tierra. Bariloche nos dice, acabamos de tener un corte de energía en toda la ciudad
pero el aeropuerto está capacitado, preparado para operar con un grupo de energía propio para estos casos. Nos autorizan el procedimiento de descenso. Cuando llegamos a la vertical del aeropuerto y comenzamos a hacer lo que se llama la maniobra de alejamiento, ahí es donde nos llama la atención una luz. El comandante Rubén Adolfo Sipusac se encontraba en un avión de gendarmería a 35 millas del aeropuerto, esperando su turno para aterrizar. Escuchamos unas comunicaciones que el piloto de aerolínea le decía a la torre de control de que estaba observando un tránsito, y la torre que le respondía que no tenía ningún tránsito reportado. Hasta ese momento, los dos aviones y la torre de control creían que estaban viendo una nave con problemas de comunicación o un vuelo furtivo. Pensábamos que era una aeronave que estaba realmente sin comunicaciones. Y lo que sí, que a medida que nos fuimos acercando al aeropuerto de Bariloche, comenzamos los 3 tripulantes del avión de gendarmería ya a estar más atentos, a intentar mirar por los parabrisas para afuera a ver qué se veía. Rápidamente, Polanco notó que había algo fuera de lo normal. Empezamos a hacerle señales de luces, y la luz, de ser una luz brillante y ancha, de pronto, como contestando a las luces que nosotros prendemos y apagamos del avión, de pronto hace esto y se queda finita y chata. Nos sorprende realmente, pero también en ese momento el copiloto me dice, tenemos que virar, y yo dejo de mirar a la luz y comenzamos a hacer un viraje. La luz nos queda fuera de la trayectoria del avión. Circunstancialmente en ese momento dejo de prestarle atención a eso y me concentro en la operación del avión, en la aproximación. Ahí en ese momento yo veo una luz muy pequeñita que nos cruza. Desde atrás hacia adelante nos cruza. Entonces pienso, bueno, ahí está el tránsito que tanto hablaba el piloto de la línea aérea. Para mí hasta ese momento era un avión, era la velocidad que yo incluso pensé de que era un jet. Mientras tanto, Polanco continuaba con las maniobras de descenso para aterrizar el Boeing. Levanto la vista, miro hacia mi derecha y sí veo ahí una nave acercándose paulatinamente para formarnos en la aproximación y en el descenso. Y se acercó paulatinamente hasta formarnos prácticamente en la punta del ala. Y con un diámetro de casi 30 metros, la nave era toda oscura, tenía como unos reflejos verde muy especial, sobresalía en la parte superior, tenía todo como un color anaranjado y pareciese que tenía una cadencia de respiración. Le pido al primer oficial que le informe a la torre de que teníamos una nave y el torrero nos contesta que él ve una luz pero no sabe de qué se trata. Y en un momento, cuando ya estábamos muy cerca del aterrizaje, el aeropuerto queda totalmente oscuro. Ante la oscuridad total del aeropuerto, Polanco abordó la maniobra de aterrizaje para comenzar una de evasión que pusiera a salvo al avión y a sus pasajeros. Y no le podemos comunicar absolutamente a nadie lo que íbamos a hacer, porque al cortarse la energía no hay manera de hablar con la torre ni que la torre hable con nosotros. El ovni se traslada a una velocidad fantástica en línea recta hacia el centro del lago del Nahuel Huapi y luego asciende a la altura que yo pensé que tenía que ir. Y cuando bajamos la vista, vemos la luz estacionada allá enfrente, ¿no? Como que estaba esperando a que el avión de aerolíneas termine su viraje. El vuelo de Polanco viajaba con unos 130 pasajeros y la luz del aeropuerto se había cortado, obligando a abortar el aterrizaje. El ovni parecía acompañar sus movimientos, llenándolo de preocupación. ¿Qué ocurrió en los minutos siguientes? ¿Qué pasó con el vuelo? Los incidentes que involucran ovnis y aviones ocurren casi diariamente. Los testigos involucrados en este tipo de episodios son actores fundamentales para estudiar el fenómeno y buscarle una respuesta.
demostrando la relevancia que tiene el tema para los gobiernos y especialmente para la seguridad aérea. En el Reino Unido y en Europa el tema aún está muy ridiculizado, a diferencia de Sudamérica. Muchos países sudamericanos están más abiertos a la idea de que lo extraterrestre está aquí y es real. Estamentos oficiales como el CEFA y varios otros comités como el TRIOVNI en Uruguay, en ARCAT en Estados Unidos y una serie de otros comités a lo largo del mundo investigan seriamente este fenómeno. Honestamente no creo que estas agencias satisfagan completamente la investigación del fenómeno OVNI de manera pública. Ellos solamente se encargan de los casos aeronáuticos y los casos aeronáuticos son una parte de la fenomenología OVNI. La comunidad científica no se acercaba al fenómeno OVNI porque hay demasiada contaminación del fenómeno, hay demasiada especulación, uno compromete su prestigio. En la noche del 31 de julio de 1995, el piloto Polanco se encontraba realizando una maniobra evasiva porque se habían cortado las luces del aeropuerto segundos antes de que aterrizara. La de por sí riesgosa operación se vio más complicada cuando un ovni pareció volar en formación con el Boeing que comandaba el experimentado piloto. Apenas a 35 millas de ellos dos y esperando para aterrizar, el piloto militar Sipuzak y su tripulación presenciaban el incidente muy sorprendidos. Iniciamos ese viraje, ascenso y viraje, y cuando estoy virando, lo detecto en el centro del viraje nuevamente, lo vuelvo a ver. Y yo para mis adentros pensaba, nos está siguiendo, ¿qué querrá? O sea, uno piensa mil cosas, y la verdad que uno puede tener controlado sus emociones, pero realmente era preocupante. Tomé mi micrófono y ahí notifico por primera vez a la torre de control que vimos un tránsito que nos pasa rápidamente por debajo, asciende vertiginosamente a la vertical y está estacionado enfrente del avión de Aerolíneas Argentinas. En un principio uno lo vive como si fuera un sueño y después se da cuenta que es una realidad, y la realidad era que estábamos con un avión de 70 toneladas, con 130 pasajeros y el escenario era real. Nivelamos a 10.000 pies, comenzamos el viraje para volver al aeropuerto y el ovni queda debajo nuestro y nos empieza a acompañar nuevamente hacia la vertical del aeropuerto. Y ahí ya comienzan ambos a venir en sentido convergente a nosotros. Ellos hacia el aeropuerto y nosotros ya habíamos pasado la vertical alejándonos del aeropuerto. Esta luz que acompañaba al avión de aerolínea, que estaba directamente en nuestro eje de vuelo, yo tenía dudas de qué altura tenía. Incluso a ellos sentí temor. Yo me imaginé colisión cayendo como papelito picado ahí, al lago Bariloche. Y en ese momento el que volaba el avión, el comandante Gaitán, inclina el avión como tratando de salir del rumbo, porque eso venía de frente, con esa duda de qué altura estaba. Cuando él inclinó el avión, el mecánico puede observar por la ventanilla lo que pasó debajo nuestro, ahí nomás, pegado al avión. Y él dice que él ve una luz del tamaño de la uña, del dedo pulgar, color ámbar. Nosotros procedemos a hacer el aterrizaje y llegamos a la plataforma del aeropuerto y la verdad que nos quedamos todos callados, ¿no? Estábamos muy ensimismados con lo que nos había tocado vivir. Una vez que aterrizaron, Polanco conversó con las autoridades del aeropuerto, quienes le comentaron lo ocurrido. Ya en tierra, los pilotos realizaron un informe detallado sobre lo que había sucedido. En el caso particular nuestro fue muy puntual porque además está hecho desde un avión militar que estaba arriba nuestro, desde tierra, desde el personal del aeropuerto y desde el avión. ¿Cómo haces para que desde tres áreas, formas diferentes de visualizarlo se pongan de acuerdo? No hay manera de que nos equivoquemos los tres con lo que estamos viendo. Yo vi simplemente una luz, siempre, pero me quedó la inquietud porque yo tengo la certeza de que los movimientos eran inteligentes. Fue muy preocupante porque uno se está enfrentando a cosas desconocidas. Los hechos atestiguados en el incidente de Bariloche forman parte de una larga lista de eventos similares. ¿Qué es lo que hace que el testimonio de pilotos y controladores sea tan confiable para las autoridades? Un controlador de tránsito aéreo tiene como función principal el brindar seguridad a los vuelos. Es decir, lo que nosotros hacemos básicamente es separar aeronaves y mantenerlas de acuerdo a eso en una secuencia apropiada para su arribo y despegue. Ponte tú en el lugar de un piloto
que está haciendo una aproximación para aterrizar y ve que existe algo cerca de él que lo puede poner en peligro. Su responsabilidad está no solamente con la máquina, sino con las personas que confiaron en él para subirse y volar, y también con las personas que están abajo y no tienen nada que ver. Y por último su vida, ¿no? Entonces creo que es necesario tomar en cuenta un reporte de un piloto en ese sentido, porque alguien tiene que tomar acción. La fuente de información es muy buena porque es en tiempo real. Los pilotos están mirando hacia afuera y están viendo algo que lo están reportando en tiempo real al centro de control respectivo. Por lo regular, cuando tú estás acostumbrado a estar, digamos, en tierra, tú tienes una visión direccional. Cuando tú estás en el plano de los aviones, tu visión cambia y se pone omnidireccional. Quiere decir que tu vista se abre un poco más. Existe una gran cantidad de pilotos que se han visto frente a estos extraños fenómenos. Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si se trata de un riesgo real para los vuelos. Estos objetos están atravesándose continuamente en las rutas aéreas, por supuesto que pueden representar un peligro. Apariciones muy súbitas, muy rápidas, velocidades que ya no podemos predecir su accionar. Así como nosotros tenemos una serie de equipamientos que nos permite detectar otro avión cuando está en un curso que puede ser peligroso para nosotros, cualquiera de esas naves, sin ponerle nombre, cualquiera de esas naves, estamos hablando de tecnologías mucho más desarrolladas que las nuestras. Por simple coincidencia o encuentro es que sucede esto. Y claro que hay muchísimos casos. También tenemos al capitán Antonio Erce, muy reconocido también, que ha tenido encuentros de ovnis en pleno vuelo. Una de las experiencias que tuve cuando volaba yo en la compañía fue un vuelo que hicimos de Houston a México en febrero del 83. En pleno vuelo, vio cómo se venía acercando una luz que parecía un faro de ferrocarril. Y empecé a observar el cielo, que era una noche muy estrellada, se podía distinguir. Y estuve observando una estrella y estaba fija y se empezó a mover. José Antonio Erce se encontraba en medio de un vuelo cuando vio una luz. Por su trabajo, sabía que no podía ser algo explicable. Pero la luz se movía alrededor de su aeronave, sin que él supiera su propósito. ¿Qué ocurrió con su vuelo? José Antonio Erce es uno de los pilotos que se animó a hablar de sus experiencias. En 1983, se encontraba dentro de una cabina de un avión rumbo a México, cuando junto al resto de la tripulación vio una extraña luz en el cielo. En lo que estábamos observando la estrella, nos lanza dos luces, como dos reflectores, nos iluminan la cabina. Nos la ilumina completamente, nos la vuelven de día y nos quedamos sorprendidos. Entonces se me ocurre y le digo al capitán, asómate por tu ventana a ver si llegan hasta el suelo esas luces. Pero en lo que yo le dije, asómate, yo estaba sentado, parado atrás de su asiento. Y vimos las dos luces, como dos reflectores sobre el terreno ya, y de repente desaparecieron. Nos quedamos sorprendidos. Imagínate que la cabina, porque le iluminó la cabina. Tu cabina está iluminada por una luz que procede de no sé dónde. ¿Qué sensación te puede causar eso? Y me dice el capitán, pregúntale al centro de control si tiene un avión que pasó nuestra trayectoria por arriba de nosotros y ya vemos qué fue lo que pasó. Erce se comunicó con la torre de control de Monterrey para averiguar si tenían otro tráfico informado en la zona. Dice, no, en sí el único tráfico que tengo en esta área son ustedes. ¿Por qué? ¿Qué vieron? ¿Qué les pasó? Y pues que pasó un objeto arriba de nosotros, nos lanzó dos luces. Le digo, no me lo va a creer. ¿Pero a qué altura pasó? Le digo, 50, 60 mil pies arriba de nosotros. No, pues eso no es posible. Y pues le dije que no me lo iba a creer. No sabemos en esta luz, en la hipotética idea que somos visitados por otra civilización, ¿qué finalidad tiene? No creo que sea nada más iluminarte la cabina, ¿verdad?, para que veas mejor. Creo que algo más hay ahí, y los más indicados son los testigos directos. Como la mayor parte de los casos que involucran al fenómeno OVNI, el incidente protagonizado por Erce quedó en el misterio. Llegamos a México sin ningún problema, pero sí fue una experiencia muy emotiva.
La vigilancia de los cielos es imprescindible a la hora de garantizar la seguridad de los vuelos. Las torres de control y los radares son lugares privilegiados para conocer la verdad detrás de este fenómeno, debido a la calificación del personal involucrado y al equipamiento técnico. Se me quitó lo escéptico al ver que sí existe, ¿no? Y que son cosas extrañas, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo. Nadie nos quita esa posibilidad que tuvimos. Y yo cuando lo cuento con orgullo. Tuve la oportunidad de verlo, tuve la suerte de verlo. A mí no me lo contaron. Aunque no lo crean, el fenómeno está ahí y existe y es un peligro. Es algo que todavía no alcanzamos a comprender. Son seres que vienen a nuestro espacio, que hacen presencia, que de algún modo se están dando a notar por algo. ¿Qué es? No sé. Gente que no va a entender. Para mí es real. Es algo que no es de esta tierra, de este mundo, como lo conocemos nosotros. La pregunta tal vez la humanidad debería hacerse, ¿para qué es? ¿Para qué es? Los pilotos y controladores son testigos privilegiados y resultan fundamentales a la hora de indagar en el fenómeno OVNI. ¿Qué se oculta detrás de estos avistamientos? ¿Por qué existen tantos casos alrededor de bases militares y aeropuertos? ¿Estamos siendo visitados? ¿O sencillamente aún carecemos de explicaciones científicas para estos incidentes?